Muy buenas, bienvenidos a esta primera aproximación a la biología celular. Hoy vamos a poner la primera piedra de todo lo que se va a estudiar en medicina. Nos vamos a meter de lleno en el universo de la unidad más elemental de la vida, la célula. Y creedme, entenderla no es una opción, es el pilar sobre el que se construye toda la carrera clínica. Para poder llegar a diagnosticar, a tratar, para entender la increíble complejidad del cuerpo humano tanto en la salud como en la enfermedad, lo primero es responder a esta pregunta. Y la respuesta, claro, es la protagonista de nuestra historia de hoy. Pues aquí la tenemos, la célula. A ver, si la química tiene el átomo, la biología tiene la célula. Es, por definición, la unidad más pequeña que es capaz de realizar todas las funciones vitales. Y este es el primer gran concepto que hay que asimilar. Toda la fisiología que se va a estudiar y toda la patología que se va a tratar empieza en la función o en la disfunción de esta pequeña estructura. Bien, este es el plan para hoy. Empezamos con los pilares teóricos, luego subimos por la escala de organización, diferenciamos los dos tipos principales de células, nos damos un paseo por la célula eucariota y, para rematar, consolidamos lo que sí o sí hay que saberse para los exámenes. Bueno, pues empecemos por los cimientos. La teoría celular no es solo un trozo de historia de la ciencia, ¿eh? Son las reglas del juego que definen qué es y cómo funciona la vida a nivel microscópico. Estos tres postulados de Schleiden y Schwann fueron una auténtica revolución. ¿Por qué? Porque unificaron el estudio de la vida. Por primera vez se dijo de forma universal, oye, que todos los organismos están hechos de células. Y lo que es más importante, que la célula es la unidad funcional. Todo lo que hace un organismo es en realidad la suma de lo que hacen sus células. Pero ojo, que la teoría evolucionó. Llegó Virchow y añadió un postulado que es un dogma en medicina. Omnis célula es célula. Es decir, toda célula proviene de otra célula. Y esto es importantísimo. Se acabó de golpe con la idea de la generación espontánea, esa creencia de que la vida salía de la nada. Y estas sentó las bases para entender el crecimiento, la reparación de los tejidos y, por supuesto, la proliferación sin control que vemos en el cáncer. Luego Weismann remató la faena con la idea de la continuidad del material genético, la base de la herencia. Vale, ya tenemos el concepto de célula. Ahora vamos a ver cómo estas unidades se organizan para crear algo tan complejo como el cuerpo humano. Es una jerarquía, una escalera biológica fascinante. Fijaos en esta escala. Todo empieza a nivel químico. Átomos que se juntan y forman moléculas. Y son grupitos específicos, los llamados grupos funcionales, hidroxilos, carboxilos, los que le dan a las biomoléculas sus propiedades. Estas moléculas construyen los orgánulos de la célula. Luego, células con funciones parecidas se agrupan en tejidos. Varios tejidos forman un órgano, y los órganos integrados en sistemas como el cardiovascular dan forma al organismo completo. Entender esta jerarquía es sencillamente la clave de la fisiología. Pasamos ahora a la primera gran división del mundo celular. Aunque todas las células comparten unos principios básicos, hay dos diseños que son fundamentalmente distintos: las procariotas y las eucariotas. Y aquí está la clave de todo. Ojo con esto, porque es la pregunta del millón, la que cae siempre en los exámenes. La diferencia fundamental, la que lo cambia absolutamente todo, es si existe o no un núcleo de verdad, una membrana que proteja el material genético. Y esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda la procariota, más sencilla, con su ADN ahí, flotando en una zona que llamamos nucleoide. Y a la derecha la eucariota, nuestro tipo de célula, con su ADN bien guardadito dentro de la envoltura nuclear. Esta compartimentalización, este orden, es lo que permite una regulación y una complejidad muchísimo mayores. Esta tabla nos ayuda a situarnos. Las procariotas forman el reino Monera, y ahí están las bacterias, que serán muy relevantes en el estudio de las enfermedades infecciosas. Nosotros, como parte del reino animal, jugamos en el equipo de las eucariotas. Y otra clasificación útil es por nutrición: los autótrofos, como las plantas, que fabrican su alimento, y los heterótrofos, como nosotros, que necesitamos consumirlo. Ahora que ya tenemos el contexto, vamos a hacer un viaje alucinante al interior de nuestras propias células. Vamos a imaginar que la célula es como una ciudad en miniatura, llena de actividad, con sus barrios, sus edificios, cada uno con una función súper especializada. Y este va a ser nuestro mapa. A medida que vaya nombrando cada orgánulo, imaginad que se ilumina en este plano. Fijaos también en esa red de filamentos que le da forma, el citoesqueleto, serían los cimientos y las carreteras de nuestra ciudad celular. Y sobre todo hay que fijarse en cómo todo está interconectado, porque aquí ninguna parte trabaja por su cuenta. Empezamos por el ayuntamiento, el centro de mando absoluto, el núcleo. Aquí dentro está el ADN, el manual de instrucciones completo del organismo.
Desde aquí se controla qué proteínas se fabrican y, por tanto, qué hace la célula en cada momento. Es, sin duda, el cerebro de toda la operación. Pegada al núcleo nos encontramos la zona industrial, el retículo endoplasmático. El rugoso, que se llama así por los ribosomas que tiene pegados, es la fábrica de proteínas. Y el liso se especializa en fabricar lípidos como las hormonas esteroideas y también en la destoxificación. Esta última función, por ejemplo, es crítica en los hepatocitos, las células del hígado. Si el retículo es la fábrica, el aparato de Golgi es el centro logístico, la oficina de correos de la célula. Recibe las proteínas y los lípidos, les da el toque final, los etiqueta con su dirección de destino y los empaqueta en vesículas. Y estas vesículas no van a lo loco, ¿eh? Se mueven por las autopistas del citoesqueleto para llegar justo a donde tienen que ir. Y llegamos a un orgánulo absolutamente vital, las mitocondrias. Son las centrales energéticas de la célula. Aquí tiene lugar la respiración celular, un proceso que genera ATP, adenosín trifosfato. Pensad en el ATP como la moneda energética de la célula. Sin ATP simplemente no hay energía para hacer nada. Por eso las enfermedades mitocondriales son tan graves. Claro, toda ciudad necesita un buen sistema de gestión de residuos. Pues esa es la función de los lisosomas, que son como centros de reciclaje que digieren material viejo o dañino. Los peroxisomas, por su parte, neutralizan sustancias tóxicas. Cuando estos sistemas fallan, los desechos se acumulan y es cuando aparecen las llamadas enfermedades de depósito lisosomal. Bueno, y para ir terminando, vamos a rematar con los conceptos de alto rendimiento. ¿Qué quiero decir con esto? Pues las ideas clave, las que más se preguntan en los exámenes y que son la base para entender asignaturas más complejas como la histología, que es el estudio de los tejidos, o la fisiopatología, que estudia cómo la enfermedad altera el funcionamiento normal. Apuntad bien estos 4 puntos. Definen qué es la vida, cómo se propaga, cómo se organiza y cómo funciona a nivel más básico. Cada fármaco que se vaya a recetar, cada enfermedad que se diagnostique, en el fondo estará afectando a procesos que tienen que ver con estos principios. Y esta es la idea final con la que quiero que todo el mundo se quede. Toda enfermedad, en su origen último, es una disfunción celular. Para ser un gran profesional de la medicina, primero hay que ser un excelente biólogo celular. Entender la homeostasis, el funcionamiento normal de la célula, es la condición indispensable para poder entender la patología y, con el tiempo, tratarla. Y os dejo con esta pregunta para darle vueltas. Todas nuestras células tienen exactamente el mismo manual de instrucciones, el mismo ADN, y sin embargo, una neurona y una célula del hígado no se parecen en nada. ¿Por qué? La respuesta está en el fascinante mundo de la expresión génica. Pero eso es un tema para nuestras próximas lecciones. ¡Hasta la próxima!